diapositivas cada módulo. Y bueno, y principalmente quería conocer cuál era el interés de ustedes en este tema. Lo llamamos la biorevolución, como la continuidad de las revoluciones que ha venido teniendo la humanidad. La última fue la revolución industrial en principios de 1900, y ahora se considera que esta es la etapa para la biorevolución. Así que cuéntenme unos minutitos qué expectativas o qué intereses tienen y qué les gustaría conocer. Parece que estamos expectantes todos. Sí, bueno, Gabriela, yo cuando nos contactamos, primero te hago una pequeña introducción también a qué es el grupo, ¿no? El grupo es un grupo que se constituyó y en algo responde un poco tu inquietud, Elcio. Aclaro, Gabriela, no somos todos uruguayos los que estamos aquí. Ahí tenemos a Elcio Guimaraes, que quizás lo conociste, es de Brasil. Elcio fue director del CIAT en Cali, Colombia, y ahora está como director en una estación de Embrapa. Bueno, somos un grupo de veteranos, como verás, algunos más veteranos que otros, que nos... Me incluyo. que a iniciativa de Jorge Echeverry, de Héctor y de Graciela hoy no está, le han dado continuidad a un trabajo que venían haciendo en la universidad, conjunto con el profesor de ellos participaban en un grupo de geopolítica, conducido por el doctor Enrique Méndez, quien falleció. Y ellos tomaron un poco el legado de doctor Méndez, y fueron armando este grupo al cual nos hemos ido integrando todos. Somos de distintas formaciones, aquí no hay, digamos, profesión preferente para tratar el tema, tampoco hay, digamos, inclinaciones ni políticas ni religiosas. Simplemente buscamos en cada uno de los encuentros enriquecernos más, aprender cada vez más, y sumar esfuerzos y conocimientos de gente que, como en este caso, tú nos podés aportar sobre un tema específico de bioeconomía. Bien digo. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Es tener un diálogo contigo, que tú nos describas básicamente los conceptos generales de bioeconomía, sus aplicaciones, los casos, digamos, destacados de bioeconomía y el futuro que pueda tener esta nueva orientación. Dado que tú acabas de mencionar, es una nueva revolución, luego de la revolución industrial, y tú la catalogaste como una nueva revolución, bueno, saber un poco hacia dónde va todo esto. Así que es libre, Gabriela, la exposición, somos oídos expectantes a lo que nos puedas contar. No sé si alguien más quiere agregar algo. Si quieren aprovechar a habilitarme para que pueda compartir la pantalla. Pedro te habilita. Hecho, quedó hecho ya. Listo, gracias. No sé si había algún otro comentario, si quieren, antes de empezar, ¿algún otro comentario? Bueno, esto es. Yo soy fanática, pero fanática total de toda la vida
¿qué les puedo decir? Desde que tenía, no sé. Por cierto, en Seattle mi padre trabajó y yo vivía ahí con 9 años. Entonces, me surgen, tengo 52 años, me surgen estos intereses de biotecnología y todo eso desde que era chica y rodaba de lugar en lugar donde vivíamos en familia, en Brasil, en Colombia, en Perú, en México, distintas cosas, Estados Unidos. Entonces, cuando yo fui a Uruguay a los 18 años a vivir, ahí fui a estudiar agronomía y poco se hablaba de biotecnología en la facultad. Y fue cuando me estaba recibiendo que salió el primer curso de biotecnología dentro de la carrera de agronomía, era opcional. Y bueno, entonces como que de ahí me quedó la inquietud y busqué una beca después de recibirme. Y 3 años más tarde terminé en California estudiando biotecnología. Y cuando estaba finalmente estudiando lo que tanto quería, me di cuenta que no era exactamente eso, porque no podía ser científica, era apabullante para mí, y lo que quería era estudiar el negocio de la biotecnología. Y eso fue lo que me llevó tantos años más tarde a hoy entender como el gran espectro de entender cómo la biotecnología genera productos que para la salud humana, salud animal, hasta para cosméticos, alimentos, etc. Es una disciplina transversal y también cómo sirve en procesos para el abastecimiento de energía alternativa, energías limpias. Y bueno, entonces entre salud, alimento y energía básicamente es todo para que vivamos. Entonces, finalmente, ya de mayorcita, me incluyo, veo que algo que yo soñaba desde chica, finalmente el mundo entero se orienta hacia eso. Es una industria que tiene apenas 40 años, la biotecnología moderna, desde que bueno, se detectó que el ADN era conformado por la triple hélice y que cada hélice estaba compuesta por las bases. Bueno, a partir de ahí, decodificar el genoma humano, el de tantas otras cosas, todo permitió entonces generar diagnósticos para determinadas enfermedades, porque se encontraba exactamente los genes que podían expresar esa situación, y así en más había una infinidad de cosas. ¿Qué pasa hoy con la pandemia? Que viene a catapultar aún más esta situación, porque trasciende más allá de la ciencia para generar bienes y servicios para todo lo que hace la actividad humana y animal, plantas, etc. Ahora la pandemia se infiltró como ciencia dentro de la política pública. Entonces se dan cuenta que por primera vez, debido a la pandemia, los gobiernos han tenido que tomar decisiones de restricción o de distintas regulaciones para poder conducirnos dentro de la pandemia con base científica. O sea, tuvieron que armar cada uno de los gobiernos equipos científicos de inmunólogos, ¿cómo se llama? Infectólogos, epidemiólogos, etcétera, para asesorar los gobiernos para decir, bueno, abro fronteras, cierro fronteras, etcétera, todos los movimientos, todo, y así se ha afectado la economía mundial debido a algo bio, y la respuesta de los gobiernos ha tenido que respaldarse en lo bio también. Entonces, si se dan cuenta, estamos en una biorevolución. Ese es un poco el punto. Y no lo digo yo, ahora les voy a mostrar todas las diapositivas estas que respaldan un poco el tema. Así que la economía
y los recursos renovables para el desarrollo global sostenible. Eso es el nuevo paradigma en el que vamos a estar viviendo de aquí en más. ¿De qué se trata? Vamos a hablar un poco qué provoca este cambio, un poco les fui introduciendo, que el cambio es hacia el camino de la bioeconomía. Después les voy a comentar cómo va a ser un efecto dominó a nivel global y cómo se está trabajando a nivel de políticas públicas para implementar esto y entonces tomar esto como un nuevo paradigma. Entonces, entre cada uno de estos módulos era que decía si querían interrumpir, yo encantada. Entonces, ¿qué va provocando el cambio? Por un lado, estábamos acostumbrados toda la vida, desde hace 70 años al menos, de escuchar que los países desarrollados o en vía de desarrollo, ricos o lo que fuera, todo se medía en función del crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno, y todo esto se debe el crecimiento se debe al consumo. Entonces, en teorías económicas, todas son basadas en el consumo, mayor consumo para el crecimiento de un país y en la globalización, pero lo que pasa con estas teorías es que dejan todo el resto, el ambiente, como una constante, no lo miden. Entonces, ese es un poco el cruce de caminos que estamos enfrentando ahora. Lo que antes se tenía como economía lineal, que se extrae un recurso, se produce algo y se desecha, los desechos a partir de la producción, todo eso es lo que conocemos tradicionalmente en todas partes del mundo. Y la base de eso es que implica un sistema extractivo de los recursos que tenemos en el planeta. Entonces, ya se está probando que este modelo lineal que ha dominado las economías del mundo significa grandes pérdidas dentro de todo este proceso, que si aprovechamos, por ejemplo, los desechos para otro tipo de actividad, estamos generando una circularidad. Si estamos aprovechando a incorporar tecnologías para, en este proceso de producción, evitar desechos, también estamos contribuyendo a hacerlo más sostenible. Entonces, eso es un poco la transición que estamos haciendo. Lo que estamos viendo en todas partes es que, por ejemplo, hay datos de que la Unión Europea para poder fabricar, tiene que importar 6 veces más la cantidad de recursos naturales de lo que exporta. Que en Japón casi todo su fuente de energía es importada. Como contraste, les paso la propaganda, Costa Rica es 96% basada en energía renovable. Es hídrica, eólica. Entonces, a mí me sorprendió cuando vine acá porque no prestaba atención a esas cosas. Y ahora me doy cuenta, claro, es uno de los grandes ejemplos en el mundo de países casi con 100% de matriz energética renovable. Entonces, otras pérdidas económicas, por ejemplo, todos nosotros que tenemos 1 o 2 autos en la casa, se estudió que el 92% del tiempo está estacionado. Entonces, también hay toda una pérdida en todo sentido de todo. Cuando se está hablando de pérdidas económicas, aquí estamos hablando de principalmente lo que ha dejado una huella de carbono, que es el tema principal que se está hablando actualmente cuando estamos hablando de cambio climático.
Entonces, alimentos desechados, se dice a lo largo de la cadena de valor que se estropea un 30% de lo que se produce. Entonces, imagínense, encima que los agricultores se le paga la mínima cantidad comparado a cuando llega al consumidor, que es a veces 5 o 10 veces más la diferencia de precio, encima de todo eso, en el proceso el 30% se descarta y que se podría reutilizar. Y una oficina en uso también se considera que es un 35% del tiempo. Entonces, se tiende a decir, bueno, veamos qué es lo que tenemos dentro de recursos renovables y qué es lo que tenemos para generar riqueza, y básicamente uno de ellos es capital humano, que tiene un papel central en las economías basadas en conocimiento, hacia donde estamos tendiendo en la incorporación de tecnologías y la convergencia de tecnologías. Y se dice que la economía de conocimiento es aquella que el conocimiento es el activo, el valor más importante que los bienes de capital y que la mano de obra, y donde la cantidad y la sofisticación del conocimiento permea en todas las actividades económicas y sociales, produciendo desarrollo. Entonces, otros cuestionamientos, no, perdón, eso es para atrás. Entonces, básicamente se está tendiendo a ver dónde están, en ese modelo económico lineal que estamos acostumbrados a ver, dónde están las pérdidas para entrar a ser más eficientes. Y también para que los recursos que se utilizan, alimento, agua potable, etcétera, todo tenga un acceso a la población en general. Sí, no. A ver si logramos que Patri logre el permiso. No son las excusas, son la tía vieja que quedó sola y aislada por el COVID acá y que te tienen que venir a verla, chicos. Será usada de excusa. ¿Quién está? A ver. Ok. Sigo. Sí, bueno. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Hola, hola. Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, a lo que iba es que la nueva tendencia que se empieza a hablar recién es cuestionémonos el modelo lineal de economía que estamos acostumbrados a ver y veamos cómo generar un modelo económico que además preserve el uso de los recursos que sean lo más renovables posibles y empezar a sustituir por los que son fósiles. Entonces pasar de una economía basada en petróleo a pasar a una economía basada en lo biológico. ¿Ok? Eso es un poco lo que vamos a ver en detalle. Entonces, ¿quién describió esto? Es Kate Raworth. Kate Raworth dijo, no es lineal, es circular. Y el círculo es una parte la fundación social de la humanidad y otra parte el ambiente de nuestro planeta. Eso es lo que está diciendo. Entonces, los límites que se ponen entre la fundación social y el límite que nos pone lo que nos da el planeta, eso es lo que tenemos que ir midiendo en forma elástica en cada una de las situaciones económicas de cada país. Entonces, lo que está tratando de decir es, acá externamente, si estamos pudiendo evaluar que hay un cambio climático, si estamos pudiendo evaluar que hay una acidificación en los océanos, que hay polución química, que hay una saturación de nitrógeno y fósforo químico
no natural, por materia orgánica, sino que los químicos para la agricultura, que la cantidad de agua potable fresca tiene una limitante, que la erosión de las tierras también es una limitante, que estamos pudiendo medir la pérdida de la biodiversidad y la polución del aire y también la pérdida de la capa de ozono. Todos estos son elementos que nos están indicando cuando nos estamos excediendo. Y mientras tanto, el derecho social de cada, en toda la humanidad, de poder acceder a salud, educación, generar ingresos, tener paz social, una voz política, etc. Todos estos son los elementos que se van a estar midiendo en conjunto con lo que se hace con nuestro planeta casa. Entonces, que el espacio entre estos dos es el espacio donde la humanidad tiene prosperidad y es equilibrado entre ambas círculos. Esto es lo que se llama el famoso rosquilla o donut en inglés, y a veces ya se empieza a escuchar a la gente hablar, pasemos de una vez a la economía de donut, y a mí me agrada porque realmente primero tenemos que concientizarnos. Para pasar a eso va a llevar bastante tiempo, pero esto es algo que es un despertar y tenemos que entrar a ver. Lo interesante que van a ver ahora es que los organismos internacionales, que son los que dan asesoramiento a los gobiernos, ya incorporaron esto y están transmitiéndolo poco a poco para que se puedan incorporar. Si quieren estudiar más del tema, acá está lindísimo la explicación sobre eso. Es bastante más complejo de lo que estoy explicando, pero es solamente para ir someramente para entrar en concepto. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo se mide. Si está en rojo, entonces justamente son las partes sobre las cuales hay que poner más atención y guiar la política pública para que no haya ese tipo de deterioro, por ejemplo, de pérdida de biodiversidad. Entonces, esto nos da vía para una forma de decir, para pasar a lo renovable, usar recursos renovables, ¿cómo vamos a incorporar esto dentro de nuestras actividades económicas, industriales, todo lo que ya venía existiendo, cómo va a haber esta transformación? Entonces, por un lado, es a través de la convergencia tecnológica. Todo lo que tiene que ver con nuestras actividades comunes y corrientes, desde agricultura, la agroindustria, cualquier tipo de industria, esta industria de pinturas, todo está incorporando distintos tipos de estas tecnologías. Estamos hablando de tecnologías de la información, biotecnologías, nanotecnologías y la combinación, la convergencia de estas. Esa es la materia prima. Por eso decíamos las sociedades basadas en conocimiento. Entonces, la transición que estaríamos haciendo de petróleo, de economías basadas en petróleo, van a ser economías basadas en biomasa. Y ahora les voy a explicar qué es biomasa. Lo voy a pasar rápido para no entrar en detalle de cada uno, pero básicamente les voy a mostrar cómo es que circulan estos elementos de biomasa que se transforman y se utilizan en las industrias comunes y corrientes que conocemos. O sea, no estamos hablando de tirar toda la basura de cómo teníamos establecidas las industrias, sino que ir haciendo ajustecitos para que entonces se base en el uso de recursos renovables.
por un lado de energías y por otro lado de insumos, como lo que yo les decía inicialmente, de que de repente hay desechos de las industrias que se pueden utilizar como insumos para otras industrias. Entonces, ¿qué es biomasa? Es todo lo que vemos siempre. Desechos agrícolas, o sea, el rastrojo de la producción agrícola ya es un insumo para bioenergía, por ejemplo. Rastrojo, la tala de árboles también genera biomasa. En la producción agropecuaria hay innumerables subproductos, inclusive la excreta de los animales a nivel de campo también es utilizable como biomasa. Hay biomasa dentro de las industrias también, como les comentaba, la agroindustria. Todo lo que es el procesamiento de frutas para hacer jugo, ¿qué pasa con todo ese resto de la fruta que se tiraría normalmente en un modelo lineal? Y lo que estamos tratando de rever es utilicemos eso, capaz que hasta para producir algún biomaterial que sirve para la construcción, porque son fibras. Entonces, eso es un poco el cambio de mentalidad que estamos teniendo. Y biomasa doméstica también, a nivel urbano, residuos municipales, todo eso se puede transformar también en que sea un producto. Entonces, si se dan cuenta, estaba todo ahí. Lo que pasa es que lo tirábamos y llenábamos el planeta de mugre. Entonces, esto ahora puede ser un insumo. Ese es el cambio de mentalidad. Todo eso es lo que se llama biomasa. Y entonces la biomasa la transformamos por distintos procesos, procesos, combinaciones de procesos, utilizando todas esas tecnologías que ya fuimos desarrollando. Y por eso decimos que hoy es cuestión de converger lo que tenemos para trabajar desde una manera pensada en sostenible. Entonces, mediante distintos procesos, transformamos la biomasa, que es desecho en otras ocasiones, y nos da como resultado productos valorizados y utilizables en diversas aplicaciones. Y de eso se trata la bioeconomía. La biomasa transformada o valorizada es parte de un modelo de desarrollo bioeconómico. Y puede generar varios productos, desde bioenergía, electricidad, calor, biocombustibles, hasta bioproductos que podrían ser sustitutos de los que estamos usando químicamente hoy o que son originados desde la industria petrolera. Productos químicos naturales, biomoléculas, bioplásticos, biomateriales, piensos e ingredientes alimentarios. Entonces, la consigna de toda la bioeconomía es: lo que son desechos para una industria son insumos para otra. Seamos eficientes en el uso de todos los recursos que tenemos. Varios beneficios, desde socioeconómicos hasta medioambientales. Los medioambientales son los obvios y son los más inmediatos: ahorro en gestión y tratamiento de residuos, aprovechamiento de residuos orgánicos como materia prima, reducción en el impacto ambiental, disminución de gases de efecto invernadero, ese es el tema de huella de carbono que siempre se está hablando, y contribución a la conservación de la biodiversidad. Y a nivel socioeconómico, generación de empleo. Se habla de empleos verdes cuando se está hablando de este contexto de bioeconomías, capaz que ya lo escucharon con ese término. Generación de riqueza nacional. Esto es interesante porque da lugar a que uno se empiece a concentrar dentro de cada país y dentro de cada región las riquezas existentes. Cuando antes estamos hablando de todo lo que se hace, se tiene que hacer a tan grande escala para que sirva para toda la globalización. Y bueno, son cambios pendulares, ¿no? que estamos viviendo.
dinamización del medio rural, creación y transferencia de conocimiento, que eso ya viene hace mucho tiempo trabajándose, pero ahora es el impulso para poder implementarlo. Y bueno, obtención de bioenergía, bioproductos de alto valor añadido, disminución de compra de materias primas y combustibles fósiles, que es el centro del asunto, y generación de ahorros en la compra de derechos de emisión de CO2. Bueno, esto es una cuestión que depende de cada país. Así que en eso estamos, y antes de pasar a la segunda mitad, quería saber si tenían comentarios que querían hacer, y antes de pasar a las políticas públicas. ¿Les llama la atención? ¿Ya habían escuchado hablar de bioeconomía, empleos verdes, huella carbono, todas estas cosas? ¿Cómo les suena? Es un tema que hemos venido de alguna manera explorando en los últimos meses en estas charlas y que sin ser directamente atendido o resuelto, o mejor dicho, hablado específicamente como lo estás haciendo tú, sí se ha mencionado lateralmente en varias otras oportunidades y es un tema de interés para varios de nosotros. Sí, Sí. Gabriela, como decía Pedro, nosotros esto lo venimos viendo un poco por arriba, de acuerdo a lo que se llama la economía circular, que es lo que estás tú explicando, ¿no? O sea, pasar de un modelo del se usa y se tira a un modelo de se usa, se vuelve a utilizar a través de un procedimiento que tiene en cuenta todos los avances de la bioeconomía. Pero te hago un pequeño apunte. Mucho antes de que apareciera Internet, el Banco Interamericano de Desarrollo tenía una línea de crédito para pequeños productores. Y como no había Internet, yo recibí un boletín por correo. Y más o menos por los años 90, ya el BID daba algunos créditos. Recuerdo de un señor que era un productor de cerdos en Perú, que tenía una empresa muy, pero muy pequeñita y tenía un altísimo costo energético. Entonces el BID, con un equipo multidisciplinario, le dio un crédito blando con 2 años de gracia y con una tasa de interés muy baja, y empezó a usar lo que hoy sería la biomasa, utilizando los restos, digamos, de los cerdos. Entonces el costo, sus costos internos bajaron más de un 50%. Se puede decir que el BID, desde mi modesta opinión, fue un avanzado en eso cuando todavía ni los economistas ni los biólogos hablaban de la bioeconomía, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? Estas cosas tienen tendencias, ondas, épocas que se llama una cosa o la otra. Así como en la biotecnología desde la existencia de la humanidad siempre se usó levaduras para hacer pan, o se fermentaba el mosto y se producía cerveza o algún tipo de bebida fermentada para poder preservarla. Un montón de cosas, de procesos biotecnológicos siempre se hicieron toda la vida. El tema es aplicar el conocimiento para seguir transformando y profundizando cada uno de esos conocimientos, es donde se entra en cada vez más dimensiones. Entonces, por decir, esas levaduras ahora son modificadas genéticamente para que la industria de la cerveza tenga la optimización perfecta de que genere menos residuos posible en la fermentación
y que sea lo más transparente la bebida posible para no tener que aplicarle otros costosos procesamientos para clarificarla. Entonces, bueno, así sucesivamente, en cada una de las aplicaciones lo que se está haciendo es profundizando en aún más valor agregado de lo que veníamos haciendo antes. Entonces sí, toda la vida se hicieron este tipo de cosas, vamos complejizando cada vez más. Y dentro de eso, de la bioeconomía, se está hablando ahora de bioeconomía circular, porque ya que son tendencias, entonces había salido la economía circular al principio, se adoptó bastante, pero después salió lo que vamos a ver ahora, Alemania, con bioeconomía, y bueno, y eso fue una influencia sumamente fuerte que ahora les quiero mostrar, y justamente les voy a mostrar ahora. Eugenio. Sí, he escuchado que hay gente trabajando con un criterio de la basura generada en los productos, en realidad es un error de diseño. Entonces, tratando de mejorar o cambiar el diseño para evitar que haya desperdicios innecesarios. Y creo que va en la misma dirección que todo lo que tú estás planteando, ¿verdad? Es fabuloso que digas eso, Eugenio, porque justamente la bioeconomía trata de ampliar sobre la economía circular en todo lo que es transformación. Entonces, claro, la transformación, utilizando esta convergencia tecnológica, también evita la producción de desechos. Y la economía circular es con los desechos que hacemos. Entonces, se amplía muchísimo más. Y aquí es donde llego a la parte de políticas públicas, que es lo que yo les comentaba al principio, se está tendiendo a recomendar por parte de distintos organismos internacionales. Ya venía hablándose por lo de cambio climático, pero ahora explotó con lo de la pandemia. Entonces, por ejemplo, en abril, el 21 de abril, se juntaron N organismos internacionales en este evento de sostenibilidad post-COVID. No sabían que no iba a haber un post, sino que ya es parte de nuestra vida. Ahí coincidieron todos los organismos internacionales de el camino hacia la bioeconomía. Les voy a mostrar rápidamente varios de lo que dijeron, y acá están un poco en inglés, no, está en español. FMI, por ejemplo, manifestó que las decisiones que se tomen ahora para afrontar la crisis de COVID puede determinar además situaciones con el clima. Entonces, todo lo que decidamos ahora no hay que dejar de considerar el tema de sostenibilidad. Por lo tanto, recomienda todo lo que tiene que ver con actividades ecológicas, o sea, minimizar a nivel de políticas públicas, minimizar todo lo que sea apoyar actividades contaminantes, lo que quiere es apoyar actividades ecológicas y promover infraestructura ecológica, desarrollar y adoptar tecnologías ecológicas. Fíjense que el FMI está usando el término ecológico de vuelta, que se dejó de usar por moda también hace tantos años atrás, pero tiene que ver con todo esto de sostenibilidad. Y así seguimos. El World Bank sugiere un plan de recuperación económica con un checklist que todo tiene que ver con sostenibilidad. Dice, incorporando el factor de sostenibilidad en un sentido amplio, significa pensar en términos de más largo plazo en lo que estamos necesitando hacer de descarbonización, para tener obviamente un impacto físico, natural y humano. Y también dice, las elecciones que los gobiernos
hacen para reactivación económica tienen que incluir también en el concepto de sostenibilidad, que no es solo el medio ambiente, tiene que incluir el concepto social, inclusivo y económico. Entonces, fíjense que eso, si no les recuerda a la economía de Donut que describía Kate Raworth. No es solo el planeta, sino que las circunstancias sociales dentro de cada país también, para que todo sea equilibrado de forma próspera. Se dice que hay una diferencia cada vez mayor entre los más ricos del planeta y los más pobres. Entonces, bueno, esas brechas es lo que esta nueva tendencia económica está tratando de sugerir. Bueno, esto sigue las mismas recomendaciones, todo tiene que ver con la base del ambiente, incorporación de innovaciones tecnológicas para transformaciones económicas. Entonces lo que está pidiendo a gritos prácticamente es no dejen de bajar los estándares ambientales que ya se venía pensando ahora con esta crisis pandémica. Hay un tema acá que sí está complicado, que es la pandemia nos ocasionó utilizar mucho más plásticos descartables. Cuando se venían haciendo en distintos países del mundo distintas políticas para ir recortando los plásticos de un solo uso. Francia iba a hacer este año, el año próximo creo, una prohibición, y bueno, todo esto sí ha cambiado, pero la tendencia ahora es tratar de que sean bioplásticos. Y Europa, con este Green Deal, lo que está planteando es, primero, que Europa quiere ser el ejemplo mundial para transformarse en una economía verde. Así como Europa hace fácil 30 años atrás se propuso ser una economía basada en conocimiento, y lo han logrado, ahora se proponen que transformar eso hacia una economía verde, generar empleos verdes, etc. Entonces, como todo, han desplegado paquetes de estímulo brutales de trillones de euros para que todos los países europeos puedan acceder a esto. Entonces, acá yo les voy a dejar la presentación igual, y en cada uno de los puntos que les interesa están los links para que sigan revisando en profundidad si les interesa. Y la biorevolución es lo que menciona McKinsey, que es la confluencia de las ciencias biológicas y la aceleración en el desarrollo de tecnologías de la información, automatización, inteligencia artificial. Era todo aquel listadito de tecnologías que yo les decía al principio. Entonces, esta biorevolución tendría un impacto significativo en las economías, en nuestras vidas, en nuestra salud, agricultura, bienes de consumo, energía y todo. O sea, volvemos a hablar lo mismo del origen. Es una base de conocimiento, de uso de recursos renovables y de convergencias tecnológicas. Todo esto se alinea en este momento para esa biorevolución. Así que bueno, para ir terminando, el nuevo paradigma es este: bioeconomía como política pública. Hoy tenemos todos estos países que están en verde, verde claro y verde oscuro. Se diferencian que hay como 50 países que ya están incorporando políticas públicas dentro del ámbito de bioeconomía, y 17 de los cuales tienen estrategias nacionales de bioeconomía. Costa Rica es uno de los últimos ahora que se acaba de incorporar. Acá es donde yo les contaba que el líder mundial de este tema de bioeconomía es Alemania.
y ellos hacen cada 3 años, desde creo que 2015 o 2012, no me acuerdo, el World Bioeconomy Summit, el Encuentro Mundial de Bioeconomía, donde llevan pensadores del mundo, de multidisciplinarios, con roles de gobierno, han llevado presidentes, expresidentes, ministros, inversores de capital de riesgo, representantes de industrias, etcétera, academia obviamente, todos estos para tener un conversatorio sobre los cambios respecto a la economía hacia la bioeconomía. Y ahí es donde se intercambian también estos relativamente nuevas incorporaciones de políticas públicas en bioeconomía. Europa en sí la tiene desde 2012 y la 2015 y la renovó en 2018. Ahí es donde fue cambiando un poco el término a bioeconomía circular. Entonces, Uruguay, por ejemplo, ya está con verde claro, o sea, sigue el proceso para poder tener su propia estrategia de bioeconomía también específica. Esto es un ejemplo de la estrategia de Costa Rica, Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa Rica. Lo que hizo fue contemplar 5 ejes estratégicos. 1, la bioeconomía para desarrollo rural con convergencia tecnológica, eso es lo que estamos hablando. Entonces, la utilización de drones para agricultura de precisión, la inteligencia artificial para detección temprana de ataque de plagas, etc. La utilización de bioinsumos en la producción agrícola en lugar de químicos. Bueno, después el eje estratégico 2 en Costa Rica es para la preservación de la biodiversidad, pero también la exploración y búsqueda de propiedades de las plantas, de los microorganismos que pueden utilizarse en química sintética, que es, o sea, copiar la naturaleza para poder crear moléculas. El tercero es biorefinería de biomasa residual, eso significa que todo lo que es desecho es transformarlo en valor agregado. Y el 4, bioeconomía avanzada, es principalmente biotecnología, y 5 son biociudades. ¿Qué pasa? Una de las cosas más difíciles es medir el impacto, medir lo que tengo como línea de base y medir la diferencia. Entonces, hasta estos últimos años en Europa están midiendo de determinada manera, pero siguen optimizando la forma de medir, porque es prácticamente todo tipo de actividad humana. Así que bueno, como consideraciones finales que quería comentarles estamos tratando de cambiar de objetivo, que durante más de 70 años hemos pensado en el desarrollo de un país basado en el crecimiento, consumo, y ese crecimiento se mide por el PBI, principalmente, y pasar a un enfoque holístico con el uso de recursos renovables, cuestionarse ese crecimiento. Esto es interesante, porque estamos pensando qué legado dejamos de nuestro pedacito de tierra en el planeta, de nuestro actuar, qué legado dejamos a nuestros nietos. Yo ya tengo nietos también, así que... entonces, por suerte, ya los niños, mis nietos que viven en España con 5, 7 años, ya les indujeron con todo esto. Ya es natural para ellos. Bueno,
Y sí, esto es uno de los puntos que yo les decía, la desigualdad no es una necesidad económica, en sí es un fallo de diseño, que eso creo que era lo que decía Eugenio hoy también, y que la distancia entre el 1% más rico del planeta y el 99% del resto es cada vez una brecha mayor. Por lo tanto, pensar en crear para regenerar. Es necesario un diseño regenerativo. El término regenerativo es otra cosa sumamente interesante, para mí es nuevo, no lo manejo del todo bien, pero me ha llamado la atención porque regenerar significa no solo arreglar lo que estropeaste, sino que dejar en mejores condiciones que lo encontraste. Entonces, lo interesante es que incluye hasta todo el aspecto social. Por ejemplo, hay un centro deportivo que se hizo acá en un área donde era súper corrupta, lleno de drogas y prostitución, y todo eso ahora es un centro deportivo que cambió socialmente el comportamiento de todo el barrio. Entonces eso es regenerativo. Así que esto es necesario un diseño regenerativo a fin de crear una economía circular, no lineal, y restituir a los humanos como plenos partícipes en los procesos cíclicos de la vida en la Tierra. Cultivar la naturaleza humana desde el punto de vista holístico, consciente, como le decía, nuestros nietos ya son conscientes, que sea inclusivo y simbiótico. Pues eso es, y después tenía unos ejemplitos si querían, pero por aquí terminaba mi charla. Ok, excelente, Gabriela. A mí me quedaron algunas dudas porque principalmente partimos de una actitud distinta a la que teníamos los que tenemos un poquitito más, entre 40 y un poquito más. Esto nunca lo habíamos pensado. O sea, el agua era uno también de los elementos en que no tenía ningún control para nosotros y ahora sabemos la importancia que tiene. Y también, por otro lado, cuando dimos un tema muy interesante que fue la eugenesia, o sea, la alteración del ADN tanto en humanos, que lo hemos visto, como en animales y como en vegetales, vimos la relación que hay entre este tipo de soluciones y la tecnología. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de inteligencia artificial, cuando hablas de elementos robóticos, me gustaría ahondar un poquitito más en cuál es la incidencia y cuál es la importancia que tiene la tecnología actual para desarrollar este sistema económico circular o sistema económico potable. No sé si estás de acuerdo con que la importancia de la tecnología es relativamente muy alta. Creo que es la base. Y cuando mencionábamos que bueno, siempre hubo actividad bioeconómica en realidad, pero el agregado que cada vez es más complejo es incorporar tecnología, y no solo incorporar tecnología, sino que entre las tecnologías se crucen, que haya convergencia. Eso para mí, mi generación, es bastante nuevo porque, y les digo que esto es hasta, mi concientización de esto es hace un par de años. Como les comenté al principio, toda la vida estuve detrás de la biotecnología, desde que ni se hablaba de eso prácticamente en Uruguay en los años 80, cuando llegué. Sí, y hoy en día todo el mundo habla de biotecnología, todo el mundo consume, ve, se inyecta, todo es biotecnología. Lo que pasa es que no se dice que es así, pero todo lo que está en el supermercado, todas las industrias, todo tiene transversalmente de alguna manera biotecnología. Y la concientización nueva para mí es que
no es suficiente con eso, sino que ahora a eso hay que aplicarle bioinformática, la interfase de biotecnología con tecnologías de la información. El aprendizaje lento que tenemos los humanos no es suficiente para utilizar nuestras tecnologías. Ejemplo, biotecnología con el genoma humano que se hizo en el año 2000, ya son 20 años. Entonces ahora necesitamos inteligencia artificial como otra capa más sobre eso para descubrir otra dimensión más. Entonces es una aceleración tecnológica, es verdad, eso es cada vez mayor. El tema es que generalmente hemos visto también que las velocidades son distintas. La velocidad de los hechos sociales es muy distinta y mucho más lenta que la velocidad que tienen los procesos tecnológicos. Entonces, eso puede alterar también lo que es el producto final. O sea, la tecnología va mucho más adelantada de lo que podemos hacer como proceso social, incluso procesos biológicos. Y eso genera brechas. Las comunicaciones es un ejemplo. Exactamente. Es parte sí, de las distorsiones del sistema, pero como todo en la balanza, pros y contras. Entonces, termina siendo circular. Antes, circular quiere decir que lo que hoy parece que no, mañana va a ser que sí. Entonces, por ejemplo, los celulares, cuando recién salieron los super ladrillos, solo lo tenía gente pero sumamente pudiente, y ahora hay países que tienen 1,5 veces su población de cantidad de celulares registrados. Entonces, claro, todo llega. No, que eso también, o sea, da la pauta de que a mayor tecnología, mayor desarrollo. Por lo cual, los países que tienen la riqueza, o sea, mayor poder tecnológico, son los que antes van a producir, digamos, esta biotecnología a despecho de los países de menor nivel económico. O sea, esa brecha que tú hablas es una brecha económica total. Ok. Veámoslo en función de nuestros países en América Latina. ¿Cómo estamos en América Latina con respecto a los países de mayor desarrollo? Hay una cuestión interesante, y esos son los capeos que estaba hablando. En biotecnología, por ejemplo, sí estamos muy bien, y en nanotecnología estamos muy bien. En conocimiento científico, en técnicos, investigadores, todo en menos cantidad, obviamente, que en países industrializados. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día ya todo está tan virtual que se está compartiendo propiedad intelectual, se está intercambiando, o sea, donde haya necesidad de un conocimiento X, ya estamos todos interconectados. Entonces puede ser, siempre hubo una brecha, pero no se va a magnificar esa brecha, porque por las interconexiones que tenemos ahora, estamos al toque de un botón, ya estamos conectados con quien sea. O sea que dependemos o tendemos hacia una economía global. La globalización en este aspecto es muy positiva. Sí, en la interconexión, intercomunicación. Yo concibo, tal vez distorsionado, y me puedo equivocar totalmente, el concepto de globalización ya como las empresas como Unilever, Procter & Gamble, que tienen que hacer un producto para el mundo entero, que las industrias farmacéuticas sean un producto para el mundo entero. Eso es lo que se va a resquebrajar y va a dar oportunidad para desarrollos locales. Esos, cuando estuve en Berlín en el World Bioeconomy Summit en 2018,
fue una de las cosas que estos pensadores, 700 pensadores, me quedé como, están diciendo que va a haber un fin a la globalización porque fue un extremo que no nos sirve tanto y tenemos que volver un poquito a la autenticidad, a reducir las escalas, a la personalización. Entonces, esto es algo que yo observo claramente en la industria farmacéutica, que todo lo que antes, y hasta a nivel regulatorio, hasta el día de hoy, salvo la pandemia, que resquebrajó esa regla también, todo se estudiaba en función de miles de estadísticas. De decir, bueno, si este medicamento sirve para miles de personas y solo tiene poco efecto secundario, entonces está dentro de la campana de Gauss, esta mayoría va para el mercado. Hoy en día todo esto se va a segmentar en medicina de precisión, que la medicina de precisión es para este grupo sanguíneo o para este grupo con ciertas características de antecedentes de no sé cuánto, estos van a necesitar una dosis diferente o es mejor otro tipo. Entonces van a segmentar. Por eso la globalización se empieza a resquebrajar, que no es un producto para todos. Pues es una tendencia de moda. Claro, ok. Aunque Eugenio. aunque no sea un producto para todos. Una pregunta para todos. ¿Eh? Elcio tenía una pregunta para hacer desde hace un rato. Perdón. Quería solo entender un poco mejor lo que Jorge había comentado de la parte tecnológica, porque me parece que es claro que la tecnología tiene mucha influencia y va a mover más o menos velozmente la bioeconomía. Pero Costa Rica es un ejemplo muy claro de que no es solamente una cuestión tecnológica, es una cuestión mucho más de política y de estrategia, de visión, de país, de moverse hacia adelante. Porque yo no me acuerdo de ningún país en América Latina que tenga una estrategia nacional de bioeconomía, ¿no? Nosotros podemos tener iniciativas en instituciones, como el caso de Embrapa, por ejemplo. Nosotros acabamos de escribir nuestro plan director y uno de los 4 pilares de ese plan director es bioeconomía. Pero el país como tal no tiene una estrategia de bioeconomía, ni siquiera habla de bioeconomía todos los días, ¿no? Eso se habla en ocasiones muy particulares. Y aunque haya un avance tecnológico en el país, eso no tiene ninguna relación con la velocidad que el país va a meterse al tema de la bioeconomía. Por otro lado, tenemos el caso como Graciela, de Costa Rica, donde no está tan avanzado cuanto otros países en relación a parte tecnológica, pero está mucho más adelante en lo que es la visión de cómo la bioeconomía puede beneficiar al país, ¿no? Entonces, eso es un punto que me gustaría simplemente para complementar o añadir a lo que Jorge había comentado. Gracias, Pedro. Eugenio tenía también una cosa para agregar. No, con respecto a lo que decía Gabriela de la globalización, comparto el criterio de que cada vez se va a segmentar más. Lo que no veo tan claro es que las compañías que hoy trabajan en el mundo no puedan segmentar de la misma manera, porque cada vez va a haber más conocimiento sobre qué cosas le hacen bien a qué personas. Pero hay un tema de costos y no es lo mismo pensar que hay que producir eso para un país que para muchos países, con lo cual la globalización va a seguir funcionando de la misma manera, con la independencia de cada país para rescatarla o no. Pero las compañías que trabajan para el mundo también lo están viendo. También están viendo que hay medicamentos que funcionan en determinados individuos y en otros no. Para el tratamiento de algunas patologías se va a dirigir con mucha precisión algún tipo de tratamiento. Y siempre va a haber grupos de pacientes en distintos países. Con lo cual,
yo no creo que se corte ese tipo de globalización, porque hay un tema de costos en el medio. Hay un tema de escala, Claro. pero todas estas industrias tienen claro que la demanda ahora es mucho más personalizada. Entonces, ¿Sí? por eso hay más diversidad en la oferta del mismo tipo de producto. En eso estoy de acuerdo, Sí. pero para el mundo, no por país. Los países ya prácticamente para las empresas no existen. Existe el mundo. Uruguay es un ejemplo. Si alguien quiere hacer algo en Uruguay, para Uruguay, está frito. Tiene que pensar que su mercado, ¿qué es? El mundo. Sí, claro. Lo que hacen las empresas es dividir regiones y por patrones. Entonces, a tales regiones mandan tales tipos de productos con tales preferencias y el mismo envase para otros, con otro tipo de envase para otros. Lo estoy viendo con Claro, pero productos. la dirección nacional no deja de ser global. O sea, son subproductos para cada región, pero la dirección es global. Creo, que me parece, o sea, que creo es lo que opino. Pedro, ¿tenías una pregunta? Sí, Gabriel había mencionado algo respecto del acceso que tenemos, ¿no?, que tienen nuestros países a la tecnología, y un tema que habías empezado vos, Jorge. Tú decías que estamos a un clic de distancia de cualquier tipo de información. Entonces yo pensaba en lo que se está haciendo acá en Uruguay respecto de los tests para detección del COVID y unas cuantas otras cosas más que se están haciendo a nivel de biología. Y también al hecho de que hay muchísima gente, sobre todo muchísimos jóvenes, generando y desarrollando programas y cosas a partir de sus plataformas móviles, que tienen aplicaciones de repente limitadas, pero que están, sí, como tú decís, al alcance de cualquier nueva tecnología o conocimiento que haya en el mundo. Y tú habías hablado de que tenías algunos ejemplos para comentarnos. No sé si tenés algo que una a estos dos temas. Los ejemplos que tú tenías, si alguno de esos tiene que ver con el desarrollo de avances tecnológicos desde nuestros países. Ok, ¿ya ven mi pantalla? Sí. Estos son ejemplos que tienen que ver con la convergencia tecnológica y que tal vez no toda la tecnología ya está en el país, pero la incorporan distintos proyectos de organismos internacionales o apoyos de fundaciones internacionales. Entonces, por ejemplo, en Uganda, para la toma de decisiones a nivel de campo, combinaron en una aplicación todos los actores, absolutamente todos los actores, desde el productor hasta el comprador, y la tendencia de la especialización ahora de la cadena de valor es que se puede ir informando el agricultor para tomar sus decisiones y cada uno dentro de su parte de la cadena en función de información en tiempo real. Y la persona que está tomando el cafecito de Uganda en Londres puede estar mandando una propina directamente a el agricultor en Uganda. Entonces, esa interconexión es algo que está incidiendo en la inclusión social, en la inclusión de
el agricultor en el precio del producto al final. Esas son cosas bastante modernas que están ocurriendo y porque el que demanda, que es ¿cómo se le llama a los chicos ahora? Consumidor Millennials. final. El consumidor es más sofisticado y respeta, que quiere saber de que le llegue al final de la cadena al original, al agricultor. Evitando así el intermediario. Evitando, no, que no haya un desfasaje tan grande entre lo que va a ganar el agricultor y lo que está pagando la taza de café de Starbucks a $5 por medio gramo de café. Entonces, poder contribuir en la cadena. Claro. Después hay otro que es conservacionismo, utilizando inteligencia artificial. Y eso es utilizando imágenes satelitales y bueno, este es mucho más complejo, pero dentro de las imágenes satelitales donde se detectan las zonas deforestadas o donde poder generar una incidencia de cambio climático y aportar fondos específicos a eso a través de crowdfunding. Esto está sumamente interesante. Gainforest se llama, si lo quieren buscar. Y esto ustedes lo conocen desde toda una vida. Yo doy el ejemplo aquí, en Costa Rica, porque Uruguay tiene hace 15 años el remate virtual de ganado, y acá no son capaces de implementarlo. Ah, no, porque quieren ver la vaca y no sé cuánto. Pero ahora la estrategia de bioeconomía les viene a decir, dejen el ganado ahí quieto mientras ustedes negocian y lo trasladan solamente directo al punto final, en vez de llevarlo a una feria, a todos los animales con toda la pérdida y el desgaste que hay, y después redirigirlo a su destino. Entonces, por eso lo tengo como, bueno, esos son algunos de los pocos ejemplos que tenía. Y como ven, es convergencia tecnológica para todo. Gabriela, Sí. Sí, por un lado te cuento que yo hice después, con el tiempo, una maestría de turismo sostenible ahí en Costa Rica, en la Universidad de la Cooperación Internacional. Eso me ha permitido, bueno, entrar en el área de la sostenibilidad, pero desde el turismo, y como además mi base es más cultural que científica o que biológica, bueno, aunque desarrollo las dos áreas, pero preferentemente mi área es más la cultural. Y en este sentido, en cuanto al turismo, debe ser una de las industrias que más le va a costar llegar a tecnificarse dentro de esta línea. ¿Por qué digo esto? Porque el turismo de masas, que es lo que siempre existió, fue desgastando cada uno de los destinos a los cuales más preferencias había. Entonces, el hotel quiere tener muchos clientes. El que vende comida o del gastronómico quiere tener también muchos clientes. Pero todo eso, el que tiene una estancia, el que tiene, bueno, mira lo que pasó con Grecia, mira lo que pasó con tantos países que están destrozados. Entonces, sigue una lucha dentro de esta área, dentro de esta disciplina, digamos, una lucha permanente, porque ¿qué pasa? Para que no se pierdan los recursos o para que se regeneren los recursos, es necesario que no sea masiva la visita a esos lugares. Pero ¿cómo se controla? ¿Cómo se ve todo esto?
Es sumamente difícil y es un área que le está costando terriblemente reconvertirse. Lo arregló el COVID. Y sí, y ahora con el COVID peor, pero es en la mentalidad de los que piensan en el turismo lo que no se ha reconvertido los recursos. Ahí creo que es la clave. Si hubiera tecnología, perdón, me corrijo, la incorporación de tecnologías en cualquier tipo de actividad económica, hablemos de turismo o lo que sea, ya está al alcance de la mano y no hay que inventar el agua tibia, ya está en todas partes. El tema es la mentalidad. Entonces, las ganas de incorporarlo. A mí me pasó, espera que pase un avioncito. Yo estaba, acá hay muchos centros de rescate de vida silvestre, hay como 70, y soy muy amiga de uno de los centros que es extraordinario, en la zona de Limón, Puerto Viejo, y es tan de avanzada todo lo que hacen, tan organizados, que al pasar de 25.000 visitas anuales a 0 por la pandemia, yo les propuse postularse por un proyecto del BID que financiaba la incorporación de tecnologías en esto, y la propuesta era hacer un videojuego semi-virtual y semi-presencial. 1, para educación, 2, para visibilidad, 3, para generar ingresos. Era súper interesante. Y estaban de acuerdo, les costó muchísimo aceptar esta propuesta, pero los puse en contacto con una empresa de blockchain y una empresa de video gaming, y bueno, y cuando empezamos a hablar, llegó un momento que hubo que poner en la balanza que esta gente del centro de rescate no estaba teniendo ingresos para darle comer a los bichos. Entonces, claro, ¿qué vamos a estar hablando de blockchain y de otras cosas en este momento? Entonces, pero el problema mayor era que si hoy no cambiaba la mentalidad, mañana no se le va a resolver. Entonces, si hubiera hecho todo esto del videojuego, hoy empezaba a generar ingresos, aunque sea centavitos. Y cuando se llega al 1.000.000 y a los 2 millones y a todo eso, es un crecimiento exponencial. Y mañana iba a estar, más que dándole de comer, estaría teniendo 5 millones de usuarios diarios de visitantes virtuales. Entonces, todo es relativo, pero cambiar la mentalidad, una cosa, mientras están la cuestión básica resuelta de alimento, techo y energía, ahí cuando es esa situación crítica, ahí ya no hay nada para poder permear. Bueno, a mí me encanta esta charla y seguiría hasta mañana, pero sí me tengo que ir retirando y quería ver un par de más comentarios. Héctor. Sí, yo te quería destacar 2 cosas. Para que la economía verde se consolide, es necesario que se produzcan 2 cosas. Que se cambie la manera de medir el Producto Bruto Interno, y que además de seguir midiendo el Producto Bruto Interno, pero no como lo medía la economía clásica, sino la economía verde, se considere a aquellos países que tienen una actitud proactiva hacia lo verde, justamente como es el caso de Costa Rica, porque deberían recibir una compensación en bonos verdes que mejorara incluso la medición que le hacen las calificadoras de riesgo cuando, por ejemplo, degradaron la nota de Costa Rica, que pasó de B1 a B2.
más allá de que sigan considerando los indicadores macroeconómicos, debería haber una compensación que le mejorara la nota, porque están haciendo un esfuerzo que otros países directamente no solo no los hacen, sino que niegan el calentamiento global. Entonces, si en esto de la globalización vamos a jugar todos, hagámoslo de una manera limpia. Entonces, por ejemplo, Costa Rica tiene una gran protección hacia espacios verdes y eso lo hace merecedor de que tenga un hándicap con respecto a países que directamente no les interesa entrar en la economía verde. 25% del territorio. Exacto, entonces, además de modificar la manera de calcular el PBI, porque, por ejemplo, en la economía clásica, la tierra no se amortizaba, se consideraba de que el valor tierra siempre se iba a mantener. Es un error enorme porque la tierra se erosiona porque se ara, y bueno, tú que sos ingeniera agrónoma lo sabes mejor que yo, y hay un deterioro. Entonces hay que cambiarlo radicalmente. Y no solo hay que cambiar radicalmente la manera de calcular el PBI, sino que hay que agregar el índice de desarrollo humano. Que el índice de desarrollo humano valora dos situaciones muy interesantes, la salud y la educación. Entonces, si un país puede sumar, además de unos buenos datos macroeconómicos, estos que los verdes pretendemos incorporar, creo que esa economía verde que tú propones se puede consolidar. Y yo te lo digo con toda convicción porque cuando la palabra ecología no existía, yo ya me consideraba ecologista, no porque sea un tío listo, simplemente porque siempre me gustó la naturaleza y porque hace muchos años empecé a leer a San Francisco de Asís. Entonces, por ese solo hecho, considero de que soy un pro verde. Muchísimas gracias. Creo que con todos esos datos e indicadores, sugerencia de indicadores, es justamente dándole en la tecla lo que estamos hablando y cómo permear esto en el mundo entero. Claro, Costa Rica tiene la actitud, le puede faltar tecnología, pero lo importante es que tiene la actitud. Entonces, sí, tiene mucha tecnología, perdón, la actitud también, pero no todo lo que brilla es oro. Es la población. No, pero por eso, La yo no población digo, no es tan verde. si están usando mal los recursos desde el punto de vista de la macroeconomía, eso también no se puede descartar, pero tiene que haber un reconocimiento al que hace el esfuerzo. Si vamos a jugar, todos tenemos que poner. Sí, esa es la idea, ¿no? Ese es el concepto de bioeconomía. Si hay un país que dice no existe el calentamiento global, o la naturaleza sola se va a encargar de reconstruir el universo, o no pasa nada aunque se estén muriendo los peces porque se va a producir algún evento en el 2050. Fíjate que todos los casos que el hombre no quiere resolver los patea para adelante. En todas las reuniones se establece como tope el 2050. Pero el coronavirus nos vino a robar 30 años. Ya estamos en el 2050. Y acá tenemos un problema grandísimo en ese sentido. Por eso yo insisto de que tiene que haber un premio para los que juegan y juegan limpio. No tengo la solución, porque las ambiciones humanas son inconmensurables, pero me parece que la tendencia debería ser esa. Y otra cosa cortita y no te pregunto más. Tú debes conocer la ciudad de Alajuela. Sí.
Ah, bueno, porque yo fui becario del INCA, Instituto Centroamericano de Administración. Claro, sí. Qué maravilla. Uy, eso sí debe haber sido una experiencia extraordinaria. Sí. Ahora que pienso, me quedó colgada la pregunta, si no me equivoco, era de Pedro, con respecto a los desarrollos actuales por la pandemia y el compartirlos, etc. De hecho, Costa Rica es uno de los países y tiene mucho que ver con lo que decía Héctor, cómo premiar también este tipo de cosas. Fue uno de los países que le pidió a, no me acuerdo si era World Health Organization, la Organización Mundial para la Salud, creo que era ese, que se compartiera la propiedad intelectual de todo lo que fuera formular estos kits de diagnóstico, los respiradores, etcétera, distintas cosas. Entonces cada uno de los países podía bajar de internet los modelos, los prototipos y desarrollarlos localmente. Y eso se ha hecho en varios países en América Latina. Y me acuerdo que cuando salió de lo de Uruguay, también con el kit de diagnóstico, yo puse en contacto con científicos de acá para que intercambiaran también, y al final desarrollaron otro tipo de cosas, pero la ciencia a este nivel de necesidad, no estoy hablando de los que están en otro nivel, en Estados Unidos, Europa, Japón, etc., está siendo más solidaria, está exigiendo ser más, proteger la propiedad intelectual de alguna manera que todavía no va a estar definido cómo, sin tanta restricción de acceso para otros lugares necesitados. Y lo mismo va a pasar con el precio de la vacuna. También se está luchando para que haya precios solidarios, y eso lo sé directamente en las industrias farmacéuticas en Estados Unidos, que la Organización Mundial de la Industria de la Biotecnología, que está incorporada a la industria farmacéutica también, están estableciendo ya parámetros como para que a todos nos interesa que llegue al mundo entero, la humanidad. Entonces, para que esas empresas puedan tener su retorno, pero poder cobrar diferente según los países. Así que el mundo sí está cambiando, ojalá hacia el bien. Y con eso los dejo con un buen mensaje, Ojalá que sí. positivo. Muchas gracias, Encantada de Gabriel. charlar con ustedes, fascinada. Muchísimas gracias por este espacio que me dieron, es un desafío intelectual maravilloso. A Miriam, fascinada de verte. Elena, Luis, gracias. Besos. Gracias. Besos virtuales. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Pura vida, pura vida. Excelente tu exposición. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Pura vida. Pura vida. Disculpen, mucho gusto. Soy Alan de la O, el asistente de Jorge, Gabriela. ¿estás ahí? Quisiera solamente decir que les agradezco también que me hayan brindado la oportunidad de iniciar esta reunión. Y me interesa bastante saber si hay oportunidad de volver a participar en los demás temas que tengan pendientes o que tengan planeados en algún momento. Porque, bueno, para comentarles brevemente, yo soy estudiante. No, pero no vas a hablar de eso ahora. Tenés que mandarle. En el plan de bachillerato de Comercio y Negocios Internacionales llevé un curso sobre geopolítica y la verdad es que me interesa bastante. Mi profesor para el curso se llama Carlos Pérez Pineda. Él fue egresado de la maestría de la Universidad de Costa Rica y también estuvo en Europa, en Suecia, sacando una especialidad también basada en geopolítica. Entonces me interesa bastante, no sé qué posibilidades habrá. Por supuesto que sí, pero no. ¿Cómo te enteraste del grupo nuestro? Porque trabaja con Gabriela. Trabaja con Gabriel. Trabaja con Gabriel. Ah, está, perfecto. Sí, como no, encantado. Sobre todo también, si pudieras contactarnos con tus profesores de geopolítica, que sería muy bueno.
Exacto. Alan, ¿tú sos de la UCR o de la Latina? No, la abreviatura es Universidad Nacional. La Universidad Nacional. Sí. Okay. De hecho, también me llamó mucho la atención cuando Héctor comentó sobre lo del INCAE, porque en este preciso momento he estado ayer, hoy, hablando con el INCAE para ver la oportunidad de cursar una maestría ahí mismo. Entonces, sí. Está considerado entre los 10 mejores escuelas de administración de empresas del mundo, el INCAE. Sí, yo tuve la suerte también de estar estudiando en INCAE, pero a diferencia de estar en Alajuela, yo estuve en Montefresco, en Nicaragua. Okay. Y una experiencia espectacular. Te va a sorprender una cosa, Luis Alberto. ¿Sabés dónde yo estuve estudiando para el INCAE? En el San Rafael, ya no existe más. No, de verdad, es una cosa extraordinaria. En vez de viajar, yo conocía la Alajuela porque vivía en Panamá y iba seguido. Y ahí hice un contacto. Y la OCDE, y una organización de acá, de Uruguay, me becó, pero me dijo, pero usted lo que va a tener que hacer es ir al Hotel San Rafael, porque los profesores de la Universidad de Harvard, que son del INCAE, algunos están en los dos lados, van a viajar y le van a dar todo el curso en el San Rafael. Mirá, hoy no existe el San Rafael. A mí yo tuve la suerte de hacer un curso de maestría con el INCAE en la sucursal 19 de abril del Banco República. Bueno, ¿ves? Todos terminaron por ahí. Debes haber tenido los mismos profesores. El INCAE tiene presencia, o tenía por lo menos, en varios países, ¿no? Pero es muy fuerte en Centroamérica y particularmente en Costa Rica, ¿verdad? Sí, lo que me explicaron los propios profesores es que la Universidad de Harvard, cuando se armó el lío con la guerrilla en Nicaragua, perdió $3 millones. Entonces dijo, ¿qué país de América Latina elijo? Y eligió Costa Rica. Y ahí fue cuando empezó mi relación con el INCAE, ¿no? Pero estoy muy agradecido al INCAE y le tengo muchísimo respeto. Sí. Yo estuve post-guerrilla, estuve cuando el gobierno era de Violeta Chamorro. Sí. Que fue post-guerrilla, y fue una experiencia muy interesante, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Y Alan cómo se puede poner en contacto entonces? ¿Tendrá que pasarte a ti, Pedro, su link o algo así? ¿O a Jorge? No sé si Alan, de la misma manera que ingresaste en esta oportunidad, se utiliza el mismo enlace y las mismas credenciales para entrar en todos los encuentros. Todos los viernes. ¿Pero es el mismo número? Sí. Es el mismo número, sí. Todos los viernes a la hora 16 de Uruguay. Que son la 1 de la tarde de Costa Rica. Perfecto. Sí. A mí Gabriela me pasó por el WhatsApp la imagen donde venía la información. Ahí la tengo almacenada para reutilizarla entonces para el próximo viernes. Correcto. Es el mismo enlace. Así que para nada más tener claro, poner en contacto, por ejemplo, mi profesor de geopolítica para que se añada acá, fue la sugerencia. Sería muy bueno, sí, sería muy bueno. Te podemos recomendar, Alan. De acuerdo. Perfecto. Sí, voy entonces a comunicarme con él. Como es estudiante te podemos recomendar. Sí, de acuerdo. Les agradezco muchísimo. También me tengo que conectar en este momento. Entonces fue un gusto y espero verlos el próximo viernes. Gracias. Con mucho gusto. Hasta luego, gracias. Muy bien, bueno, y a todos nosotros, muchas gracias también por estar en el encuentro 23 de este año. Nos reunimos el viernes que viene a la misma hora, por el mismo canal. Exacto, yo creo que una sugerencia, Jorge. Sí. Se está aproximando el fin de año y sería bueno hacer una especie de recopilación, porque durante este año que fue muy intenso,
y que tuvimos muy buenas intervenciones, de hacer, digamos, hasta podría ser una especie de brochure. Vos como arquitecto y como diseñador, que te gusta